Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre la informalidad en el Perú. Los integrantes de nuestro trabajo y presentación son Ana Lucía Fernández, quien las está hablando en este momento, y yo les voy a presentar la introducción del tema y argumentaré con un argumento de generalidad. Y mi compañero César Otoya continuará con el desarrollo con un argumento de autoridad y daría un cierre final a nuestra presentación sobre la informalidad en el Perú. A continuación comenzaré con la introducción de nuestro tema. En primer lugar, la informalidad se evidencia como bajos ingresos fiscales e inseguridad social. Un ejemplo muy claro y que podemos notar en la presentación es una entrevista personal a una compañera de la universidad. Con esto queremos decir que solo bastaría con mirar alrededor y darnos cuenta de qué tan común y qué tan normalizada está la informalidad y qué tan presente está en nuestra sociedad. El ejemplo es de nuestra compañera, de una joven de tan solo 20 años que decidió comenzar su vida laboral y comenzó en un trabajo en el área de producción de una empresa de catering. La entrevistada nos aseguró que al llegar y con muchas expectativas al centro de trabajo, notó que el centro laboral era un garaje, el cual, como evidenciamos, no es el lugar óptimo para la producción de insumos alimenticios. Aparte de esto, el establecimiento era y contaba con espacio insuficiente para albergar a todos los trabajadores que contaba esta empresa. Y no solo eso, sino que la maquinaria que era indispensable para la realización de todos los procesos de producción no cabían en la localidad, por lo cual solamente había una cantidad reducida que contrarrestaba la producción de los trabajadores. Además, los insumos estaban en constante contacto con maquinaria y cosas que no deberían, lo cual se contaminaban y no contaban con un espacio óptimo y adecuado para almacenarlos. La entrevistada aparte nos asegura que la firma de contratos al cual cuando ella inició su jornada laboral fue aplazada, lo cual hizo que ella no contara con los beneficios necesarios y urgentes que una persona trabajadora debe contar. Esto desencadenó en que ella no contaba con un seguro en caso de accidentes frente a la preocupante situación y cómo esta empresa infringía las normas de seguridad. Otro dato que nos brinda la entrevista a la señorita Silvana Robeño nos asegura que también las vacaciones no eran remuneradas y con la excusa de poder terminar la producción debido a que no contaban con la maquinaria suficiente, hacían que los trabajadores se queden más tiempo sin un bono extra y era una norma en esta empresa. Las vacaciones eran negadas y la joven evidenció, y no solamente ella, sino el resto de trabajadores, que la empresa solo declaraba la mitad de sus ingresos y la mitad del número de personal que tenía realmente. Por lo cual acá notamos que no solamente podría pasar en estas empresas, ya que si ella es tan cercana a un caso de informalidad, esto está muy presente y podemos evidenciarlo en todas las situaciones. Un segundo ejemplo, y que también es bastante común y creo que incluso más común que el anterior, como podemos notar en la presentación, es el caso de ambulantes, en este caso en el centro de Lima. Aquí podemos evidenciar que hay un montón de personas que se encuentran en las calles, en las pistas, arriesgando su propia seguridad con el fin de recaudar ingresos. Vemos que no solamente es en un rubro, sino es en todos, y que abaratan las calles y se exponen. Latina, que fue el encargado de esta nota de prensa, como vemos al lado, hizo entrevista a sus trabajadores, los cuales decían que contar con un trabajo formal
y con todos los beneficios que estos incluían, era un privilegio hoy en día en la sociedad por la escasa oportunidad de trabajo y con la escasa ayuda que se brindaba. Además, estos trabajadores tenían unos ingresos muy variables debido al mercado, debido a la seguridad misma y a la poca productividad que tenían al ser ambulantes. Aunque todos estos ingresos que no eran constantes y no eran consistentes, no que ellos recibían eran un ingreso directo, ninguno era reportado al SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria. Nos damos cuenta que la informalidad está muy presente y con este caso de los ambulantes es muy común verlo en todos lados, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Entonces, podemos decir que la informalidad representa la inseguridad social, representan los bajos ingresos fiscales a la economía nacional, por lo tanto lo afecta directamente. Y nos damos cuenta en estos dos ejemplos que son presentes en todos los ámbitos y solo como dije anteriormente, bastaría darnos cuenta y notar un poco más a nuestro alrededor qué tan presente está. La informalidad se evidencia como bajos ingresos fiscales e inseguridad social. Contamos con dos ejemplos muy claros de cómo la informalidad afecta a nuestra economía y directamente a estos dos factores. La presentación, y como primer ejemplo tenemos a una entrevista personal a una compañera de nuestra universidad. Con esto queremos decir y evidenciar que solo bastaría con ver a nuestro alrededor, a nuestros familiares, a nuestras conexiones, a nuestros amigos y compañeros para ver cómo la informalidad está presente en nuestras vidas, en nuestra sociedad. En este primer ejemplo tenemos que esta joven, Silvana Robeño, de tan solo 20 años, estaba en busca de un trabajo, de empezar su vida laboral y lamentablemente fue víctima de explotación debido a la informalidad. La entrevistada nos manifestó que ella trabajó en una empresa de catering en el área de producción. Ella nos cuenta que con expectativas llegó al lugar del trabajo y se encontró que el establecimiento era un garaje, el cual contaba con un espacio insuficiente para cubrir las necesidades y el libre tránsito de todos los trabajadores. Y no solo eso, al ser un espacio tan reducido, las maquinarias necesarias no entraban en los lugares adecuados, lo cual generaba un mal ambiente laboral y no se contaban con las necesarias para la producción y demanda que se tenía en ese momento de la empresa. Y los insumos no contaban con un espacio adecuado de almacenamiento, lo cual hacía que sea expuesto a productos contaminantes, lo cual infringía las normas de seguridad y salubridad, no solamente para los trabajadores, sino también para los clientes. Otra cosa que nos afirma la manifestada, y no solamente ella evidenció, sino también los demás trabajadores, era que la empresa solamente declaraba la mitad de sus ingresos debido a que solo manifestaba y ponía que la empresa solamente laburaba con la mitad de los trabajadores que estaban en ese momento en la empresa. Además, aseguraba que se aplazó la firma de su contrato, lo que hacía que ella no contara con un seguro en caso de accidentes, lo cual era preocupante debido a las grandes normas que se estaban infringiendo. Con esto nos damos cuenta de que esta joven de 20 años entra en el sector de jóvenes de 14 a 24, que representaba el 90.3% del sector informal. Es un caso muy común debido a la cifra que tenemos. Entonces este caso puede ser encontrado en cualquier momento de nuestra sociedad y en cualquier lugar. Lo que quiere decir que la informalidad sí afecta a la economía, a los jóvenes y al desarrollo. Otro ejemplo muy común, y creo que todos podemos evidenciar en la presentación, es el caso de los ambulantes del centro de Lima en este caso. El reportaje fue hecho por Latina Noticias, en el cual está entrevistando a estos trabajadores ambulantes, los cuales nos dicen y nos indican que tener un trabajo formal es un privilegio hoy en día. Y nos dice de que tener todos los beneficios que esta acarrea
es muy difícil. Hoy en día ellos se exponen al peligro y por su propia seguridad. Como evidenciamos en la imagen, ellos están en la pista, en las calles, y todos estos productos también son contaminados por el aire y por todos los factores que hay alrededor en nuestras calles peruanas. Evidenciamos de que estos ambulantes no solamente están presentes en zonas urbanas como el centro de Lima, en este caso nuestra capital, sino también en zonas rurales. Esto es muy común y sobre todo, debido al porcentaje que antes se presentó, es más elevado. También en el reportaje estos ambulantes nos indican que su trabajo es sujeto a mucha variabilidad del mercado, a mucha variabilidad de la seguridad, de qué tan percibida es la sociedad peruana como informal. Y aunque sus ingresos no son constantes ni consistentes, ninguno es reportado al Servicio de Administración Tributaria. Por lo cual esto impacta directamente la economía porque ninguno de estos ingresos, al no ser reportados, no entran al Estado, lo cual no ayuda a nuestros ingresos fiscales, nuestro Producto Bruto Interno. Y respecto a la inseguridad, notamos que ellos no cuentan con las condiciones óptimas de vida y su trabajo es un riesgo de vida que corren todos los días. Y como vemos, es un caso muy común, entonces afecta directamente y está presente en todos lados. Es importante resaltar que la informalidad en el Perú es un cáncer creciente, el cual está afectando directamente al PBI y a la inversión pública del país, ya que la Organización Internacional del Trabajo afirma que el empleo informal es un lastre estructural para la economía nacional y representa una tendencia creciente en los últimos 3 años. Es decir, 7 de cada 10 personas tuvieron un empleo informal. Según información de la ENAO, con excepción a los trabajadores familiares no remunerados, que por definición están en el segmento informal, las mayores tasas de empleo informal se registraron en el personal ocupado en empresas de 2 a 10 trabajadores, lo cual quiere referenciar a la de medianas a pequeñas empresas, las llamadas PYME, en trabajadores independientes y en trabajadores del hogar. En contraste, en empresas más grandes, es decir, con más de 100 trabajadores e inclusive al sector público, al área del sector público, como los ministerios y ello, se registró mayor formalidad de empleo, lo cual no quiere necesariamente decir que estos mismos cumplan o que no incurran en delitos. Sus jefes se presentan como empresarios de éxito, muchas veces, los cuales fundan estas empresas como fachadas. También compran abundantes propiedades formalmente y colocan sus fondos en el sistema financiero, todo para realizar el llamado lavado de dinero. Asimismo, los formales venden bienes y servicios en las economías informales y delictivas. Un claro ejemplo es el del grupo Ferreiros, el cual le vende maquinaria pesada a distribuidoras formales, las cuales se encargan de vender a los mineros informales e ilegales en Madre de Dios, por ejemplo. Por su parte, el grupo del Banco Mundial coincide en que los países emergentes, la informalidad representa más del 70% del empleo total, es decir, casi un tercio del Producto Bruto Interno, el PBI. Además, un porcentaje sorprendentemente elevado de trabajadores y empresas de las economías de mercados emergentes y en desarrollo opera fuera del campo visual de los gobiernos, lo que supone
un desafío que probablemente frenará la recuperación de la economía en estos países, a menos que los gobiernos mismos adopten un conjunto integral de políticas que permitan abordar los problemas de la economía informal, lo cual afecta directamente a la inversión pública del país y al Fondo Monetario de Inversión Nacional, lo cual, eh, lo cual influye en nosotros, ya que sin los impuestos pagados de las personas, las cuales somos formales, no habrá suficiente dinero en el Fondo Monetario de Inversión Nacional para la reestructuración de, por ejemplo, pistas, calles y diferentes cosas dentro de los barrios, lo cual en diferentes lugares puede generar el llamado cobro de cupos. Finalmente, el Banco Central de Reserva del Perú asegura que pertenecer al sector informal implica dañar la economía del país y hacer caso omiso a las normas legales. Más aún, si las pymes continúan trabajando con un personal informal y nosotros como personas en nuestro país seguimos aceptando estas estas condiciones de trabajo, las cuales afectan no solo a la economía del país, sino también al desarrollo conjunto de nuestra población. Esto quiere decir que al hacer caso omiso a las normas legales, se seguirán cometiendo delitos cada vez más y más graves con las excusas de la protección a la familia, con las excusas de la persona para diciendo que solo quieren proteger a su. En conclusión, la informalidad en el Perú es la principal causa de estragos de la economía nacional. Una de las razones es la severa disminución de impuestos creada por esta problemática. Además, como resultado, nos otorga la poca inversión del Estado en los distintos ámbitos sociales, tales como la reestructuración, mejores vías de tránsito y una sustancial mejora en la seguridad. La informalidad impacta directa y negativamente a la economía y al continuo desarrollo del país. Por tanto, los peruanos debemos apoyarnos mutuamente, dejando de cometer actos ilegales, al seguir siendo informales y a la vez nos debemos alinear a nuestras leyes y seguirlas para así poder tomar acción y lograr mitigar